grupo de 4 personas partió de la zona de Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, a una ruta de motociclismo. Ellos generalmente se reúnen y parten en un grupo de 12 personas más o menos, o en un club de esos conocidos como de choppers, que generalmente hacen recorridos en el interior del estado, en lo que ellos conocen como rutas. No era una competencia formal, citaron a sus amigos el lunes, yo creo que por eso en vez de 12 fueron 4, y agarraron una ruta nueva que los llevó y los condujo al Largo del Maderal, al Ejido del Largo, en Madera, en Largo Maderal. Estando ahí, ellos refieren que sufrieron un desperfecto en una de las motocicletas en las que cada uno se conducía, iban 4 motocicletas, y que a los pocos minutos fueron interceptados por un grupo criminal que opera en la zona, fueron trasladados a unas cabañas, investigados por este grupo sobre los motivos de su estancia, etcétera, y que después de dialogar fueron liberados 2 de los 4 que se habían privado de la libertad, quedando 2 que eran los originarios de Buenaventura, y que en teoría ese era el motivo por el cual no los iban a soltar. Nosotros desde el primer momento que tuvimos conocimiento del asunto nos pusimos a trabajar, a hacer investigación, resguardamos casi de inmediato a las personas que fueron liberadas en esa tarde y pudimos obtener ahí datos muy importantes, porque las personas liberadas tenían ya una precisión muy exacta en torno a la ubicación del lugar en donde los tenían privados de la libertad, de la zona, traían algunos teléfonos, etcétera, que nos condujeron a establecer con toda claridad qué es lo que estaba ocurriendo. Desde el primer momento, el operativo que diseñamos fue uno que pusiera en primer lugar el privilegio de la vida de estas personas. Nosotros teníamos la ubicación de dónde podían estar muy probablemente, pero sentíamos que si irrumpíamos en el rescate de estas personas, estábamos comprometiendo de manera muy fuerte la seguridad de estas 2 personas. Y de hecho, el objetivo primordial era lograr que estas personas fueran liberadas en un estado de salud conveniente. Con los datos que recabamos, con la presencia que hizo la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, el Ejército, la Guardia Nacional, que estuvieron constantemente por toda la zona, junto con los agentes de la Policía Investigadora, buscando, viendo cómo estaba la situación, creo que se logró la disuasión de parte de las autoridades para que estos grupos criminales entendieran que era mejor entregar sanos y salvos a las personas que estuvieron involucradas en estos hechos. No ha terminado la investigación. Una de las camionetas se recuperó por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, tengo entendido que ese mismo día. Ayer iniciamos un recorrido por las brechas, etcétera, localizamos otras 2 de las motocicletas que les fueron sustraídas a estas personas, nos falta una, y estamos ya haciendo la investigación para dar con los responsables de los hechos. Debo de señalarles algo que desde mi punto de vista resulta importante señalar. En todo el operativo estuvimos siempre con los 5 sentidos y con mucha precisión estableciendo primero la seguridad de estas personas y segundo que el operativo se pudiese realizar de la mejor manera posible en cuanto a cuidar la integridad
de las personas que se encontraban privadas de su libertad. Si en algún momento se puso en riesgo el operativo, fue precisamente con las manifestaciones. Yo puedo entender la desesperación que existe en la gente y puedo entender incluso su descreimiento de la actuación de la autoridad. Pero nosotros en Fiscalía nunca vamos a dar una esperanza a un grupo cuando no tengamos elementos suficientes para asegurar que podemos hacer un trabajo eficiente y que podemos lograr la liberación de X o Y persona. Y en ese sentido, el mensaje debe de ser muy importante, porque yo creo que es absolutamente legítimo, lo entiendo, valoro incluso como un ejercicio de civismo el protestar y el exigir a las autoridades, pero no es el camino para lograr resultados, porque les repito, de veras, lo único que puso en un momento dado en riesgo esto fue eso. Yo ya se los comuniqué personalmente a quienes lo hicieron. Yo creo que ellos entienden también la complejidad muchas veces de este tipo de asuntos, pero estoy absolutamente seguro de que la actuación de nuestros agentes, de los agentes federales, de los agentes de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, se hizo en los mejores términos posibles, y esto nos permitió tener como resultado un final feliz, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a la integridad de estas personas. Quiero agradecer también a la comunidad de Barón la madurez que en momentos mostraron una vez que nosotros dimos ya una explicación suficiente de lo que estaba aconteciendo y de lo que podía acontecer. Yo estuve en contacto con ellos desde el primer momento en que ellos estuvieron en la ciudad de Chihuahua, porque así hay que hacer las cosas, pues, o sea, la autoridad tiene que recibir y tiene que dialogar y tiene que verse pues precisamente con las personas que en ese momento tienen algún reclamo o tienen alguna cuestión de ese tipo. Y esa ha sido siempre la actuación que como funcionarios públicos hemos tenido, la vamos a seguir haciendo, y hoy podemos en ese sentido decir que tuvimos un éxito parcial en este asunto. La investigación sigue, porque este grupo delictivo pues va a seguir ahí. O sea, no es un logro, evitamos una tragedia, pero todavía tenemos mucho que hacer en esa zona. Recordarán ustedes que derivado de los enfrentamientos entre los grupos, hay en esa zona, inclusive en el Largo Maderal, un destacamento del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Agencia Estatal de Investigación, de la Secretaría Estatal. Sí hemos podido disuadir de conflictos, ya no se nos han presentado enfrentamientos entre los grupos con bajas importantes, pero falta mucho por hacer ahí. El caso de Yox. Les quiero hacer un comentario antes de entrar a este tema en el caso de Yox. A mí me han hablado 2 o 3 personas, más avergonzadas que enojadas, porque me dicen, pues, ¿qué cree, licenciado? Después de todo lo que ha pasado, pues fui también y le metí una lana a esta empresa, y etcétera. Esta empresa en apariencia metía el dinero de los inversionistas a apuestas. Se los voy a explicar así muy sencillo. Y además eso es lo que dicen en esencia los contratos. Hagan de cuenta que yo les digo que yo soy un muy buen apostador, porque yo apuesto en grandes cantidades y me guío exclusivamente por logaritmos, por estadística, etcétera, y eso me garantiza que al final del día
el número de apuestas, aunque pierden algunas y ganen otras, el balance siempre será positivo. Y entonces yo voy y te digo a ti, préstame tu dinero e independientemente del resultado de las apuestas, yo te voy a garantizar un rendimiento mensual. Y además en su momento te voy a regresar el capital. Y es como si tuvieras tu dinero en un banco, pero que te está dando rendimientos financieros mucho mayores a los que tradicionalmente dan en las instituciones de crédito. Ahí debiera uno empezar a dudar, porque pues, dar más que los bancos algo hay ahí de raro, ¿no? ¿Qué es lo que vino aconteciendo? Pues que conforme se fue acumulando capital, ya no todo el capital iba a las apuestas. Ahí es en donde se encuentra incluso, platicaba yo con Eleodoro, el fiscal de distrito, el fraude. Porque si yo te digo en un contrato que voy a utilizar tu dinero en esto y no lo utilizo en eso, ahí sí ya te estoy defraudando. Debo decirles que la sede principal de esta empresa está en la ciudad de Guadalajara y que el mayor número de personas defraudadas van a resultar en el estado de Jalisco. Por eso en Jalisco se informaron prácticamente al siguiente día, en que dejaron de dar los rendimientos o dejaron de hacer los pagos que generalmente le llegaban al inversionista. En Jalisco se ordenaron el aseguramiento de varias propiedades, sedes de la empresa, etcétera. Le digo, allá está el principal, digamos, la principal oficina está en Guadalajara. El asunto es nacional. Fíjense, el asunto es de apuestas. Es de una institución que regula financieramente legislación federal. Tiene todos los elementos para configurarse en un problema nacional. Y nomás somos las fiscalías estatales las que estamos dándole al asunto. Y le vamos a dar. Porque la instrucción de este gobierno no es estar echando culpas ni andar diciendo esto es del tal fuero o este es de otro fuero, no. Pero sí es importante que reflexionemos sobre lo que está ocurriendo, porque la carga que están teniendo las fiscalías estatales en todos los ámbitos, en el del crimen organizado, en el ámbito de las cuestiones financieras, es una sobrecarga que no solo tiene el estado de Chihuahua, que está teniendo a nivel nacional el país. Pero le vamos a atorar. ¿Qué llevamos ahorita? En Juárez tenemos 54 denuncias, en zona sur 5, en occidente 33, en noroeste, en Casas Grandes 10, y aquí en Chihuahua 171. Seguramente se van a acumular. No estoy viendo un número como el de Aras. Quizás porque la sede principal estaba en el estado de Jalisco y el asunto está más repartido a nivel nacional. Pero este asunto se va a tener que acumular necesariamente, tarde que temprano, con los casos de Jalisco, de Chihuahua, hay casos en el otro lado de la frontera, etcétera, porque este tipo de defraudaciones generalmente incitan a que las personas que invierten obtengan dividendos convenciendo a otras para que también lo hagan, y es como se va haciendo la cadena. Tengo entendido que tenían, ¿cuántos años operando? 7 años. O sea, durante 7 años esto funcionó sin problemas y dándole rendimientos a la gente puntualmente, obteniendo los réditos que se habían pactado a través de los contratos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se comenzó a desviar el dinero a otro objetivo. Eso es fundamentalmente lo que pasó. Nosotros ya aseguramos
la sede o las oficinas con sede en Chihuahua. Es un inmueble en la calle Periodismo número 3326 en el fraccionamiento Leones. Lo tenemos asegurado y estaríamos listos con órdenes de aprehensión para solicitarlas cuando en los próximos días estaremos también fincando responsabilidades. Voy a hacer contacto con la Fiscalía Estatal del Estado de Jalisco para ver qué manejo le podemos dar. Ahí es en donde van a estar, creo yo, el principal número de defraudados y se trata de eso fundamentalmente lo que les quería informar. Y si quieren pasamos a las preguntas de estos o de otros temas. Adelante. Para empezar, fiscal, con el tema del Levarón, Julián señaló precisamente que había una quinta víctima entre los 4. Ya estamos trabajando en eso, por eso le dimos por la brecha y estamos ya próximos a obtener resultados en ese asunto. ¿Se ha identificado esta persona? No tenemos de identificación de la persona, porque también debo de decirte algo, no teníamos denuncia. Es decir, esta persona está privada de su libertad, pero jamás fue reportada a las autoridades. Que eso es algo que también frecuentemente ocurre en aquella zona, hay que decirlo con toda claridad. ¿Se ha identificado el grupo criminal que tenía? Sí lo tenemos identificado plenamente. ¿Qué grupos eran, licenciado? ¿Qué grupos delictivos están señalados? El grupo que no opera en esa zona de Sinaloa. Para preguntarle, en el caso de Alejandro ya hay 2 personas detenidas, pero el chico no ha aparecido. ¿Qué está sucediendo? Estamos haciendo la investigación precisamente para dar con el muchacho. Y créanme que estamos haciendo una investigación exhaustiva, pero es un asunto complejo, no es un asunto tan fácil. Y es un asunto donde hay crimen organizado de por medio. ¿Habrá más responsabilidades de la desaparición? Probablemente sí. Fiscal, 2 temas del caso de yo, las órdenes de aprehensión en contra de qué cargos se estarían emitiendo del directivo, del CEO, o de qué personas estarían emitiendo las órdenes de aprehensión. Aquí Estamos en una etapa todavía de investigación, incluso por una cuestión de la secrecía. Mencionarles ahorita hacia dónde apuntan las carpetas de investigación podría dar tiempo a que empiecen a promover amparos, en fin. Pero sí les podemos decir que tenemos datos que nos están llevando a considerar que estamos en posibilidades próximamente de solicitar alguna orden de aprehensión. No, así es. Y también del caso de Aras, se había emitido una sentencia condenatoria en días pasados. Tengo entendido que también en otras entidades federativas se habían interpuesto denuncias en contra de esta empresa. ¿Esta sentencia también podría abarcar una reparación del daño para las personas de otros estados, de otras ciudades que hayan interpuesto denuncia? No, estaríamos hablando del estado de Chihuahua. Estamos revisando procesalmente cómo vamos a integrar a las víctimas que se hayan querellado en otras zonas del estado de Chihuahua. Fiscal, cambiándole de tema, el día de ayer en el Centro de Desarrollo Integral Infantil en la capital al sur, se presentó un caso donde padres de familias manifestaron la agresión sexual en contra de uno de los menores de ahí. ¿Qué información nos puede brindar? Es una carpeta de investigación que se encuentra en trámite, se está diligenciando y también próximamente se va a determinar. ¿Tiene el número de las víctimas? Tenemos la querella nada más por una sola víctima. Fiscal, ahorita nos estaba comentando el doctor de Coespris que se han registrado 3 muertes por cirugías estéticas inapropiadas o fuera de lugar. No sé cómo va la investigación en estos 3 casos, ¿hay detenidos? ¿Se está haciendo una investigación general por parte de este asunto? No tengo ubicadas tal cual los asuntos así como los plantea. En esos casos tendríamos que revisar cada uno de los casos y poder revisar que efectivamente la causa de muerte corresponda con lo que se señale.
El tema de las cirugías estéticas y las posibles lesiones o los posibles homicidios culposos que se cometieran en ese sentido, se tienen que revisar caso por caso. En esos temas, lo fundamental es el dictamen médico forense que pueda determinar que fue precisamente por una mala praxis médica en el caso concreto lo que origina como resultado ya sea la pérdida de la vida o algunas lesiones. Es decir, luego mediáticamente en automático se plantea que si hay una cirugía estética y hay un resultado de lesiones o de muerte, se puede pensar que pues, es una causa prácticamente en automático que fue lo que causó, lo cual no es correcto. Tendremos que ver cada caso concreto y ver ahora sí que los dictámenes médicos oficiales que se presenten y ver si efectivamente hay una praxis médica inadecuada en cada caso concreto. Por eso, cuando se relaciona un tema con el otro, pues hay como que alguna planteamiento un poco superficial. Tendremos que ver cada caso concreto para ver las condiciones. De hecho, la Fiscalía hizo un cateo en una de estas clínicas ahí en la colonia de Ale y aseguraron, ya está detenido el cirujano. ¿Qué pasó Es ahí? correcto. En ese caso en particular, por ejemplo, esa diligencia ministerial se ordena dentro de una carpeta de investigación. En esa diligencia en particular, por lo menos, no tenemos todavía elementos para determinar una causa como producto de las lesiones. Se está investigando todavía. Precisamente está en la parte de los análisis técnicos para poder determinar si las lesiones que se presenta la querella por ellos fueron ocasionadas por una mala práctica médica. En este caso no hay detenidos todavía. Si ni siquiera podemos todavía determinar si efectivamente hubo una mala práctica médica en relación a un resultado de lesiones, pues no pudiéramos tener todavía un detenido. Okay. No sé si me explico, o sea, Sí. esa diligencia se ordena dentro de la investigación para ver si se encuentra algún elemento que pueda determinar si efectivamente hay una práctica médica incorrecta y que esa haya sido la causa de las lesiones por las cuales se está querellando la víctima. Entonces, en este momento todavía no tenemos elementos técnicos para decir que efectivamente esa mala práctica médica o que existiera una mala práctica médica y que haya sido causa de las lesiones. Sin embargo, esa diligencia ministerial, bueno, causa pues alguna sensación mediática y pareciera que inmediatamente se va a proceder, pero pues únicamente si tenemos los elementos se va a proceder. Fiscal, en el tema aquí en el norte del municipio se han suscitado varios hechos violentos. Hace 2 días hubo otros 2 ejecutados que se suman a una serie de actos. Hasta el momento, ¿qué arrojan las investigaciones o qué está ocurriendo en esa región, lo que es el ejido Sacramento, la región de Nuevo Delicias? ¿Qué han detectado hasta ahora? Bueno, efectivamente, como lo señala, pues por lo pronto tenemos algunos homicidios que se están investigando en esa zona, junto con otros hechos delictivos que de algunos hay denuncia, de otros no hay denuncia, ¿sí? Y es un tema que se está analizando en las mesas de seguridad para poder determinar con certeza efectivamente si hay un fenómeno criminológico generalizado en esa zona o bien si se trata de delitos por separado. Y cada uno se está investigando por separado para ver si hay alguna conexión, en cuyo caso, si llegamos a esa conclusión, se la daríamos a conocer. Licenciado, en el caso de Yolox, ya hay un monto de reclamo de dinero por las... Lo que pasa es que como se están presentando querellas todos los días, es muy difícil manejar un monto específico en este momento. Pero sí podemos decir que hasta ahorita las querellas, porque ojo, una cosa es lo que el querellante diga que se le causó como daño y otro es lo que se determine con pruebas periciales que efectivamente puede ser el monto. Y estamos hablando al día de ayer de querellas por lo menos de más de 30 millones de pesos. Es bien importante, perdón, ahí aprovecho, es bien importante determinar también, en las operaciones, tal y como explicaba ahorita el fiscal general, hay un monto que es en inversión, luego se van generando intereses que se le van regresando a las personas que invirtieron ahí. Ahí hay que tener muy claro, todo lo que se les haya regresado, aunque las víctimas pensaran que eran rendimientos, ¿sí?, o eran intereses, al final de cuentas, si alguien invirtió, por ejemplo, 2 millones de pesos y se le han regresado en lo que él pensaba que eran intereses, 1.200.000, el detrimento patrimonial, desde el punto de vista penal, solo será por el faltante, es decir, por los 800,000 pesos. Desde el punto de vista civil, sí puede considerar, yo tengo un capital, lo otro eran intereses, y entonces faltan mis 2 millones, y más los intereses que me dejen de pagar. Ese es un aspecto de carácter civil.
Si entramos en el aspecto penal del dinero que depositó, cuánto se le regresó y el resultado, el resto es lo que pudiera ser el detrimento patrimonial desde la perspectiva penal. Por eso tenemos que ir viendo caso con caso e ir sacando estas cuentas para poder establecer ese tipo de detrimentos. Reviso los datos concretos para poder darle esa información, no los traigo en este momento. Muy bien. Regresando con el fiscal general, fiscal, se ha señalado la organización en Child Prostitution que México es el primer país en producción de pornografía infantil y coloca a Ciudad Juárez también con el 60% de esta producción. ¿Qué investigación se está realizando? Si hay un acercamiento precisamente con este tipo de organizaciones. Y bueno, ¿cuál es la Nosotros situación? tenemos una policía cibernética que constantemente está revisando todo eso. No tenemos, les prometo en el próximo ejercicio traerles el dato preciso del número de denuncias. No tenemos un problema de denuncias generalizadas de esto. Yo quisiera saber cómo se pudo afirmar esto, para poder tener más datos, pero no tenemos un número. Más, pues sería algo muy obvio que yo creo que la gente tuviera conocimiento del número de denuncias, etcétera. Son cosas que no se pueden ocultar. No tenemos ese dato. Sí tenemos algunas denuncias no relacionadas por pornografía infantil, pero sí relacionadas con delitos de tipo cibernético, amenazas, extorsiones, etcétera. Fiscal, en cuanto al caso de la jovencita Evelyn Araiza que está desaparecida, ¿se tiene alguna información? ¿Cómo va la línea de investigación? Pues en eso estamos trabajando. No es un caso muy reciente, ¿no? De enero. ¿Quién? Ah, lo trae FEM, lo traen Wendy. Si quieren ahorita le voy a pedir a Wendy un informe y se los hago llegar a ustedes directamente. ¿Les parece? Sobre el tema de las desapariciones del 15 de enero se informó sobre la desaparición de Mariel Perea Bonilla, iba acompañada de sus 2 hijos menores, salió de la región centro-sur, iba hacia Ciudad Juárez, pero se perdió su rastro. ¿Han tenido información sobre el paradero de esta persona? No tengo el asunto presente, te prometo que ahorita lo investigo. No, o sea, es que hay muchos asuntos seguramente, ¿no? Fiscal, en el caso de la exalcaldesa, sí hay 2 en la Fiscalía Noroeste, estamos concluyéndolas. Una es el tema relacionado con el homicidio del oficial mayor. No estoy diciendo que esté involucrado, nomás estamos ya a punto de tener datos concluyentes que nos conduzcan a poder esclarecer ese homicidio, el que hubo recientemente. Y el otro es un asunto relacionado con la administración pública. Es muy probable que el que esté relacionado con la administración pública lo declinemos hacia la Fiscalía Anticorrupción. El del homicidio no. El del homicidio yo creo que es competencia de la Fiscalía General del Estado. Y en un tema sobre migración, fiscal, ¿se ha detectado alguna banda que esté moviendo gente hacia Juárez, ya que pues, los bajan del tren y no sabemos pues, cómo se están yendo hacia la frontera? No me hagas hablar. Pues dime cómo llegan. Fiscal, en Ciudad Juárez van más de 80 homicidios en lo que va el mes de enero, ayer fueron 8 nada más. ¿Qué es lo que está pasando en la región de ese municipio? El asunto entre los grupos, de hecho con repercusiones en Chihuahua, por el asunto del Saus, Huachicol, etcétera. Señor fiscal, regresando un poco a la región de Nuevo Casas Grandes, me dicen que lo están invitando a la mesa de seguridad
para analizar todo el contexto que vive Nuevo Casas Grandes, particularmente el tema de la FEM de allá, temas de tránsito, de la Policía Municipal, de todo este entramado que tiene lamentablemente Nuevo Casas Grandes. ¿Qué parte le corresponde a la Fiscalía? Pues toda la parte que tenga que ver con comisión de delitos, etcétera, su investigación, y un trabajo de inteligencia que también estamos haciendo, que ayuda o sirve de colaboración a otro tipo de autoridades. Tener ese conocimiento. Es muy probable que esté yo el sábado en Nuevo Casas Grandes, en un evento. Tengo programado por allá. Y ha sido prioridad porque entiendo la complejidad de la zona. Por eso la cuestión de la policía, por eso muchas cuestiones que han estado ocurriendo allá. Muchas veces los fenómenos relacionados con crimen organizado son muy complejos, pero que hay que darle. No puede uno permanecer pasivo. ¿Usted de Casas Grandes? Pues a lo mejor el sábado estoy por allá. Fiscal, sobre el tema del huachicoleo ahí en la zona del Saus, si nos pudiera, no sé si tenga el dato de cuántos de los homicidios que se han presentado en el mes están relacionados con el tema del huachicol. Ojalá lo tuviera, pues ya tuviera medio asunto resuelto. Es evidente que hay una conexión, ahí, pero no tengo el número preciso de cuántos están relacionados con eso. Hay una disputa muy clara. ¿Los cuerpos que fueron encontrados en la carretera Juárez están relacionados con el huachicol? ¿Los que se encontraron? Están relacionados con una pugna entre grupos del crimen organizado, y tengo el dato preciso de eso. ¿Y ya se tienen identificados a los grupos que están en conflicto por este tema? Sí, los tengo perfectamente identificados. Fiscal, nada más para que nos precise, el caso de Levarón, ¿fue secuestro o privación ilegal de la libertad? Privación ilegal, nunca pidieron algo a cambio. Nunca hubo necesitamos dinero, no hubo tal. Pero pues por efectos prácticos es lo mismo, ¿no? El que te priven de la libertad y el que te pongan en riesgo tu integridad y el sufrimiento de estar ahí a la deriva sin saber qué va a pasar, pues es prácticamente lo mismo, pero técnicamente no era el secuestro que conocemos, en donde se pide algo a cambio de la liberación de estas personas. ¿Se turnará a la Fiscalía General de la República o este caso lo van a manejar ustedes? Lo vamos a manejar nosotros, ¿para qué? Nosotros. Además, pues ya llevamos adelante ahí parte sustancial de la investigación, con ubicaciones, lugares, circunstancias de modo, tiempo y lugar, etcétera. Un placer estar con ustedes, nos vemos después.